Porque, José, estarás conmigo que, así como en la primera campaña presidencial de Trump era todo el rato China, 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 ahora también, por supuesto, parece que una parte importante de la campaña presidencial de Trump hoy es México, 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 México. Lo tiene en la Totalmente. boca con cierta frecuencia. Sí, sí, totalmente. A ver, yo reconozco que la campaña estadounidense pues no la sigo tan al detalle como a lo mejor Alejandro, como Carlos, pero sí que desde hace meses, por lo menos así es como yo lo veo, he detectado como que el Partido Republicano ha conseguido imponer un poco el relato de criminalizar a México en este caso, sobre todo por el tema del fentanilo, ¿no? Que quizás ha sido de lo más sonado este año pasado, este 2023. Y digo que ha conseguido implantar en la sociedad incluso incluso en las medidas que han ido un poco proponiendo, pues he escuchado ya, ¿no? De bombardear México, atacar los laboratorios y demás. Eh, pues incluso el Partido Demócrata ahí se ha visto un poco incómodo, ¿no? Como que no ha querido irse a al otro extremo, intentar rebajar quizá la tensión o el extremismo de esas medidas y casi que ha tenido un poco que pasar por el aro, ¿no? Entonces, creo que Trump, veremos lo que hace si termina ganando las elecciones, pero posiblemente le dedique más atención, yo creo que para mal, pero bueno, a su vecino del sur, a México, de lo que esta administración de Biden le han dedicado, ¿no? Prácticamente no ha estado muy centrado, pues obviamente, en Ucrania, en el Pacífico, pero a México lo ha dejado a un lado y yo creo que el Partido Republicano y Trump al frente, pues tienen muchas ganas de reactivar ese frente, ¿no? Bueno, y eso también nos lleva a intentar ver cómo van a ser las relaciones entre México y Estados Unidos sobre una hipotética vuelta de Trump a la presidencia. Porque recordemos que así como en noviembre puede ser que tengamos un cambio en la presidencia de Estados Unidos, de hecho las encuestas nos indican que es posible, vamos a decirlo así, más tendente a probable incluso que posible, pero en México vamos a tener otra presidenta. Es decir, no va a estar López Obrador, va a estar casi con total seguridad, aquí no digo probable, digo que con casi total seguridad Claudia Sheinbaum, es el mismo partido, es morena, además es una línea muy continuista con el actual gobierno mexicano. Además es un gobierno que como en México tienen sexenios, pues ya coincidió con Trump. Es cierto que en la etapa de salida de Trump y en parte también con la pandemia, o sea que sí pudimos observar cosas, pero quizás es más interesante ver la línea de campaña de Trump desde entonces con respecto a México, porque vamos a ver cómo son las respuestas. ¿Cómo son las respuestas por parte de México? López Obrador es cierto que ha tenido un discurso en cierta medida replicante de esos comentarios con respecto a bueno, la exageración, ¿no? del tema de la invasión y esas cuestiones. De vez en cuando, incluso, José, en algunos discursos, yo he escuchado a López Obrador hacer referencia a la cuestión de los territorios usurpados en su momento por parte de Estados Unidos a los Estados Unidos de México, de Texas, de Nuevo México, etcétera. No sé si ves a Claudio Sheinbaum siguiendo esta línea que, de nuevo, matizo, no es una línea confrontativa con Estados Unidos, pero es una línea, podemos definirla como replicante. Y más si Trump llega a la presidencia. A ver, yo creo que Claudia Sheinbaum, por lo menos por lo visto hasta la fecha, es un mini AMLO en mujer en este caso, ¿no? Realmente no hay, o sea, yo no detecto una diferencia clara entre lo que propone y las políticas de Obrador y lo que defiende Claudia Sheinbaum. De hecho, fue bastante gracioso que di una entrevista hace unos meses. La verdad que el periodista muy tranquilo, muy comedido, pero bueno, vino un poco a poner en entredicho quién mandaba realmente, si ella o López Obrador. Y la verdad que
llegó un punto donde yo creo que no se supo muy bien defender y terminó un poco haciéndose la ofendida diciendo que la entrevista estaba siendo muy violenta. Entonces, yo no me esperaría, en caso de victoria por parte de Claudia Sheinbaum, no me esperaría grandes cambios. Creo que seguiría en esa línea continuista. Y lo que sobre todo creo que debemos es entender que la relación de México y de Estados Unidos es bastante compleja y que hay varios temas que afrontar, ¿no? Uno es el tema del fentanilo, que hablábamos anteriormente, pero también hay que recordar que actualmente hay una crisis migratoria en ciernes. De hecho, de octubre creo que es de 2022 a octubre de 2023, habían llegado a Estados Unidos más de 2 millones de migrantes ilegales. eh, y esto es un problema para el que Estados Unidos sí o sí necesita coordinarse con México. Entonces, es un tira y afloja en el que a nadie le interesa romper la cuerda porque, aunque obviamente México depende económicamente de Estados Unidos, pero también Estados Unidos depende, por ejemplo, económicamente de México y mismamente este año México ha logrado volver a colocarse como el primer socio comercial de Estados Unidos por delante de China. Y eso es mucho decir. Sí, Eh, Adicionalmente al tema económico, bueno, por añadir algo, en México la polémica Guardia Nacional creada en este sexenio de López Obrador, de hecho está cumpliendo más funciones de cara a la migración que al combate al crimen organizado. De hecho, si miramos las estadísticas de detenciones, la Guardia Nacional detiene bastante poco en comparación con la extinta Policía Federal, pero en cambio está como muy puesta, muy activa en todo lo que tiene que ver con la migración. Todas estas caravanas de migrantes que se han ido organizando en años anteriores y como la Guardia Nacional ha sido el cuerpo encargado bueno, pues de intentar frenarlas, de intentar disolverlas. Más allá también de la cuestión de migrantes, ha habido ciertos casos judiciales que también han enrarecido un poco la cuestión, las relaciones con Estados Unidos, entre Estados Unidos y México. Esto ya viene de 2020, pero en aquel año se detuvo al general Cienfuegos, que había sido el secretario de la Defensa Nacional con el gobierno de Peña Nieto y fue detenido en Estados Unidos por cargos bueno, relacionados con narcotráfico y con vínculos con el crimen organizado. México pidió la extradición, supuestamente para juzgarlo ellos. Resulta que al final lo terminaron liberando y eso provocó bastante enfado en Estados Unidos, en ciertos sectores, pero más recientemente ciertos medios de comunicación pues han sacado noticias de supuesta financiación ilícita de la campaña de López Obrador, creo que es de 2000, de 2006, también bueno, intentando vincular a gente de su círculo, eh, y toda esta información proviene de Estados Unidos como intentos de influir en el resultado electoral, no tanto para que Xochitl Gálvez, que es la otra contendiente, gane, pero quizá para que la diferencia no sea tan grande. Entonces hay como muchos temitas, más cositas ahí en esa relación tan complicada. bueno, vamos ahora con alguna pregunta o algún comentario del chat, no sin antes que no se me pase agradecer primero a Mayor SF1 por renovar su suscripción con Prime, 2 meses, ya sabéis que hay que renovarla manualmente, pero sobre todo a Amanda Carayo y a Village que han hecho un remember de lo que solía pasar hace unos meses y han entrado ahí en una disputa de regalos de suscripciones, regalando 5 cada uno, o sea, 10 suscripciones de regalo en total, haciéndonos sobrepasar la meta que teníamos del segundo bloque y poniendo ya pues lo que es la última meta del día de hoy, que la vamos a actualizar ahora. Así que muchísimas gracias a los dos, tanto a Amanda Carayo como a Village y al resto también
Pero bueno, la verdad que tanto Vilas como Manda Carayo, dos de nuestros grandes apoyos, dos de nuestros grandes mecenas aquí en Twitch, no solo por el apoyo económico, sino por el hecho de que siempre están aquí comentando, analizando, haciendo preguntas y si no, estamos seguros porque nos lo hacen saber que se los ven en diferido los directos. Así que muchísimas gracias a ambos por el apoyo, por estar, por existir, básicamente. Muchas gracias a los dos. Bueno, estamos hablando entonces de esa complejísima relación de Estados Unidos con México. La relación de Estados Unidos con México, en general con Centroamérica, en realidad, cuando tiene que ver con el narcotráfico y con el crimen organizado, siempre es tensa. Es tensa primero, no sé si estarás de acuerdo conmigo, José, porque en cierta medida Trump no es el primero. Quizá es el que más efusivamente lo ha hecho, pero no es el primero que acude al comodín República Bananera, que esto lo ha usado él, al comodín México, al comodín Centroamérica, para acusar de los problemas vinculados con la droga y con el crimen dentro de Estados Unidos. Lo has comentado, la cuestión del fentanilo, pero recordemos que a ver si no me estoy equivocando, el grave problema de las maras en El Salvador nace por aquella deportación masiva del ejecutivo. ¿Fue el ejecutivo Clinton? ¿Puede ser o me estoy colando? No sé exactamente quién Uf, fue, que yo, además yo creo que se a lo lo mejor recordó. era George Bush padre, pero no estoy muy seguro ahora mismo. No recuerdo ahora mismo quién fue. Sé que Bukele se lo recriminó. Lo recriminó, de hecho, en la CEPAC, en la Conferencia Política de Acción Conservadora, hace un par de semanas. Pero bueno, en general, vemos como que es un comodín. La alusión que a mí también me llama la atención, José, es esa, a repúblicas bananeras, ¿no? Eh, en la cumbre de la CEPAC, él aludía mucho a ese concepto estando ahí presente Nayib Bukele y Javier Milei, que de hecho se refirió en la misma frase a los países de América Latina y segundos después o segundos antes hizo referencia al concepto repúblicas bananeras que tienen estos problemas. Fíjate lo que nos cuentan de América Latina, nuestros compañeros en América Latina. Hay como una mirada con respecto a América Latina y a Centroamérica en particular, que es al mismo tiempo acusadora. Ellos son los culpables del problema de la migración, de los problemas del crimen organizado, pero al mismo tiempo en Trump se está viendo una lógica comparativa, que esto sí que yo creo que es un poco novedoso. Trump insiste en esta idea de que Estados Unidos va camino de convertirse en una república bananera. Y yo, perdona porque estoy usando este contexto, este concepto, yo sé que suena banal, pero es que es el término que está usando Trump en la campaña. Que Estados Unidos dice va a ser una banana republic como aquellas en América Latina. Esto, José, no sé si te llama la atención. A mí me sorprende porque evidentemente es palpable el peso que Estados Unidos tiene en la región latinoamericana, no solo económica y políticamente, sino en cuestión incluso de ideario, que incluso aunque llegase a gobernar, no parece que el uso de estos términos vaya a tener consecuencias diplomáticas. De hecho, ni Bukele ni Milei se dieron por ofendidos. Casi un poco daba la impresión de que iban a decirle que gracias por definirles de esa forma. A ver, yo creo que con Trump hay que diferenciar mucho el personaje del presidente en sí, que luego es bueno, el que está al frente de Estados Unidos, el que toma las decisiones. Y, por ejemplo, hubo unos años, un intervalo donde coincidieron, si no me equivoco, Trump con Obrador. Y realmente luego por lo menos la puesta en escena y en la práctica incluso, mm, tampoco fue mucho más allá, no se radicalizó la situación. Es decir, hubo mucho ruido y pocas nueces, ¿no? Como se suele decir. Sí es cierto que inició la construcción del muro y el famoso muro y el muro y el muro, pero realmente tampoco terminó siendo un tema central de su legislatura, ¿no? Eh, o sea, a ver, el concepto de república bananera, pues en cierta medida lo puedes entender por el lado de que al final los países que componen la región, América Latina, tienen unos niveles de corrupción terribles que son para mí el cáncer de de todos estos países y un problema que a su vez alimenta a otros, ¿no? Pero si realmente uno tuviera
una mirada crítica a los problemas que el propio Estados Unidos sufre, pues quizá debería de hacer algo más de autocrítica y no echar la culpa siempre, por ejemplo, en el tema del fentanilo, a China y a México, como si pues en su propia sociedad no todo fuera idílico y no hubiera ningún problema ni nada por el estilo. Si la forma que tiene de combatir a China es pues despreciando a sus vecinos, pues yo creo que es muy mala estrategia, quizás y es un poco bueno, pues el espaldarazo definitivo que a lo mejor necesita China para terminar de entrar en la región, que no deja de ser el patio trasero de Estados Unidos. Entonces, habrá que ver. Yo con respecto a la otra vez que estuvo Trump, quizás creo que ahora hay un tema que es el fentanilo, que sí que puede que pase a mayores, en el sentido de que el personaje de Trump, esa persona que usa esos términos, ¿no? De República Bananera o que propone de bombardear México, pues que quizá termine imponiéndose, pero por una cuestión de que es un debate que ya está en el propio Estados Unidos, que está en gran parte de su sociedad y que incluso puede que lo terminen viendo con buenos ojos y una cosa lleva a la otra y se termine viendo arrastrado a tener que elevar el tono y que sea de verdad, o sea, una escenografía. Pero vamos, ya digo, me parecería un poco, en fin, torpe por su parte, dependiendo de sus vecinos, pues los trate como hasta ahora los viene tratando, por lo menos dialécticamente hablando. Bueno, muchísimas gracias ahora a TIC 2014 que ha regalado otras 10 suscripciones, habiendo regalado antes 5. Bueno, muchísimas gracias por tu apoyo inconmensurable, importantísimo para que sigamos haciendo este trabajo de análisis internacional. Ya sabéis que vuestros aportes, tanto aquí como en la página web, son fundamentales, que sin ellos Descifrando la Guerra no sería imposible y que con vuestro granito de arena en forma de suscripción con Prime o en forma de suscripción de pago o vuestras montañas de arena como estas 10 suscripciones de regalo, bueno, pues hacéis posible que sigamos haciendo este trabajo. Es fundamental sostener medios independientes al 100% como lo es Descifrando la Guerra y otros tantos medios también en España. Así que muchísimas gracias, muchísimas gracias, TIC, por ese apoyo. Nosotros seguimos aquí analizando la política internacional, que consideramos que es la mejor forma que tenemos de agradecer el apoyo que nos dais aquí en el canal y en la página web en el QR. Además, nos has dejado a una única suscripción de ese objetivo final, así que seguro que alguien se anima, se suscribe a poder ser con una suscripción de pago, a poder ser de nivel 2 o de nivel 3 y ya cerramos este objetivo que tenemos marcado de 600. Bueno, José, mira, con respecto a la cuestión que estábamos tratando, el tema de China es muy curioso en América Latina, ¿no? Porque China ha logrado algo que a Estados Unidos le incomoda enormemente. Por la vía comercial, por la vía del intercambio comercial, de esas lógicas win-win que hay que tomar con pinzas, ¿no? Porque son cada vez más relaciones centro-periferia en las que China obtiene materias primas y envía productos manufacturados, es decir, no es ya una relación tan sur-sur como podría ser en un primer momento, aunque hay que matizarlo porque tampoco es la relación que ha tenido históricamente el Occidente desarrollado con América Latina, pero en cualquier caso, esa capacidad que ha tenido China de posicionarse comercialmente en la región ha logrado, en medio mundo, en más de medio mundo de hecho, y en América Latina en particular, que ya casi ningún país pueda, como dirían los amigos argentinos, pararse de manos contra China. Es decir, ya nadie, ningún actor en América Latina, aunque sea ideológicamente el más anticomunista de todos, Milei, ya nadie puede ponerse frontalmente a China y decir rompo relaciones contigo. No me interesa porque ideológicamente soy anticomunista y no quiero tener relaciones con China. Eso lo intentó hacer Milei, lo dijo en campaña, dijo que él ningún tipo de relación con con China, y unas semanas después de llegar de acceder a la presidencia, su ministra de Asuntos Exteriores, Diana Mondino, tuvo que estrechar lazos con China, con el embajador, decir que estaba todo bien, que países hermanos, esto es literal, que proyectos compartidos, o sea,
fue una recogida de cable bueno, en cierta medida me llamó la atención. Me guardo la palabra, el adjetivo que iba a decir, pero me llamó bastante la atención. Pero bueno, en cualquier caso, eso es algo que ha conseguido China, ¿no? Ya nadie puede, ni siquiera ideológicamente, aunque ideológicamente quiera hacerlo, oponerse frontalmente a China. Y eso hace 30 años no ocurría. Hace 30 años, cuando tú eras un gobierno de derecha conservadora, vinculada al modelo agroexportador y, sobre todo, alineado estratégicamente con Estados Unidos, tú podías un poco hacer lo que Estados Unidos mandaba. Los regímenes militares de los 70 y de los 80 lo hacían, ¿no? Se oponían frontalmente a la Unión Soviética siguiendo la estrategia estadounidense. Y los gobiernos, si se quiere, de la década de los años 90, por ejemplo el de Carlos Saúl Menem en Argentina, también hacían esta cuestión de las relaciones carnales con Estados Unidos y de oponerse frontalmente a aquello que Estados Unidos dictaminara que era el enemigo. Pero eso ya no puede ocurrir, al menos con China. Los actores latinoamericanos ya no pueden oponerse frontalmente a China. Y eso, José, entiendo que estarás conmigo, cambia bastante la forma en la que Estados Unidos puede encarar sus relaciones con América Latina. Porque sí, sigue siendo su patio trasero, o pretende que siga siendo su patio trasero, aunque mira mucho más al Asia-Pacífico, que geográficamente también tendría algo de sentido, pero ya no puede ser una punta de lanza de su ofensiva internacional. Ya no puede ser un continente que diplomáticamente le diga a su enemigo principal, que hoy es China, yo nada que ver contigo. Y perdiendo eso, las relaciones se tensan. También podría Estados Unidos ver, y aquí ya termino y te doy paso, los sectores más conservadores, como podría ser el caso de Trump, pueden decir, bueno, si ya no puedo conseguir de América Latina esto, ya diplomáticamente tampoco me importa llevarme particularmente bien con los gobiernos latinoamericanos, porque ya no voy a poder conseguir de ellos una adhesión total en las Naciones Unidas, en el reconocimiento diplomático de actores adversarios. No sé cómo lo ves. A ver, es que yo creo que las relaciones de Estados Unidos con América Latina, claro, no te puedes poner a ver la legislatura de Biden o la anterior de Trump. Esto es algo que viene de mucho tiempo, es decir, Estados Unidos en América Latina tiene una actitud bastante intervencionista y sobre todo yo creo que bastante mala amiga de sus amigos, ¿no? Mostrando poca lealtad y eso no se ha visto en América Latina, se ha visto en general en muchos otros escenarios alrededor del mundo donde pues Estados Unidos de pronto un día te apoya y el día siguiente te está dando la puerta de salida, te deja caer. Entonces, creo que digamos, el paso del tiempo y de ese tipo de políticas intervencionistas, excesivamente interesadas, digo excesivamente interesadas porque, a ver, al final, un país cuando establece relaciones con otro y demás, obviamente busca un beneficio, pero otra cosa es que busques solo beneficiarte tú y otra cosa es que, por lo menos en ese intercambio, pues también el otro se beneficie algo. Entonces yo creo que en América Latina eh, hay un caldo de cultivo, bueno, de cierto resentimiento hacia Estados Unidos. Eh, tenemos el ejemplo, pues, de países como Cuba, como Venezuela, como Nicaragua, que son casos que se han enquistado, que son, bueno, mandatarios y países en sí muy críticos con Estados Unidos y que precisamente pueden ser caballos de Troya a través de los cuales China o Rusia, que puede ser el otro gran rival geopolítico de Estados Unidos, terminen accediendo a América por esos sitios. Pero lo que tú comentabas de Trump, de, bueno, pues es que si ya no puedo hacer nada, pues ya me da igual. Claro, puede hacer algo Trump, puede no hacer nada, pues eso va a depender de él y de hasta dónde esté dispuesto a hacer. Claro, si vemos un poco los antecedentes, pues tiene pinta de que ni Trump ni casi ningún presidente estadounidense está dispuesto a reconocer que se equivoca y que está cometiendo errores. Entonces, vamos a ver lo que pasa si se tragan un poco el orgullo y empiezan un poco a tratar a América Latina
ya no como un niño tonto, sino como un niño que ya se ha hecho adulto y que tiene su propia voz y que también está mirando propios intereses, o si te enfadas con ellos, pues a lo mejor estos países deciden abrir más las puertas a países como China, ¿no? Por ejemplo, hablabas de Bukele. Una de las cosas que se comenta de Bukele es que parte de ciertas inversiones que él pueda anunciar, etcétera, pues hay detrás dinero chino. No lo sé, es simplemente una habladuría, pero ya no estamos hablando solo de Cuba, Nicaragua y Venezuela, ya estamos hablando de más países que incluso sin ser opuestos ideológicamente, pero también terminan abriéndose a China. Es cierto que todavía hay países que como que casi, no digo que pidan permiso para Estados Unidos para hacer algo, como que siguen teniendo en cuenta la posible reacción que haya, pero ya te digo, yo creo que o se ponen las pilas y empiezan a, bueno, pues a reconocer sus propios errores y aceptar que no toda la culpa está en otros sitios y empiezan a tratar a los demás países de América Latina como lo que son estados soberanos, o yo creo que pinta muy mal para los propios intereses de Estados Unidos, ¿no? Como potencia mundial. Mira, es que nos comenta por el chat Village. Dice, Edu, ya lo decías en tu último artículo que Argentina está aliado con Estados Unidos mientras México va por libre. Y si esto podría cambiar con Trump. A ver, aquí voy a tomarme un minuto para hacer una introducción a esta idea. La política exterior de los países latinoamericanos se define fundamentalmente por dos preguntas. ¿Cómo se piensa? ¿Cómo piensa un gobierno? ¿Cómo piensa cada gobierno su relación con Estados Unidos? Y cómo mira cada gobierno su relación con el resto de países latinoamericanos. Esos son los dos principales clivajes que definen la política exterior de cada país. Y de cada país en cada momento histórico, porque además hay otra cuestión a tener en cuenta, que es que los países latinoamericanos tienen una polarización política muy importante, sobre todo en materia de política exterior. Es decir, el cambio de un partido de gobierno a otro partido de gobierno, lo que generalmente en Europa no genera movimientos en su política exterior muy importantes, porque la mayoría de partidos de gobierno de la mayoría de países europeos, por ejemplo, son atlantistas, en mayor o menor medida, son europeístas, en mayor o menor medida. Bueno, eso no pasa en América Latina. En América Latina tienes, dentro de cada sistema nacional, un bloque que es antiimperialista, multipolar, y tendente a la regionalización latinoamericana en vías a un desarrollo autocentrado. Y en el otro lado tienes un sector que es anticomunista, alineado con Estados Unidos y en algunos casos incluso opuesto a la propia idea de lo que la izquierda latinoamericana llama la patria grande, que es en general opuesto a cualquier tipo de profundización en la idea de la región latinoamericana, de la regionalización de los intereses de los países latinoamericanos. Entonces eso te mueve mucho los esquemas, porque en base a esos clivajes que he planteado, que es cómo se mira al resto de países latinoamericanos y cómo se mira a Estados Unidos y al mundo en general, se definen las políticas exteriores. Con respecto al primer clivaje, hay países que plantean Estados Unidos debe ser el hegemón que dirija de alguna forma los designios de todo el continente americano y tenemos que ponernos bajo su paraguas porque es faro moral, faro ético y principal aliado político y estratégico. Hay otros sectores que plantean la idea del multipolarismo no confrontativo, es decir, asumen que y desean que se consolide un mundo con varios polos de poder, pues China, Rusia, la Unión Europea, Estados Unidos, pero sin confrontar con ninguno de ellos, es decir, buscando una suerte de pragmatismo en su política exterior. Y luego los hay que apuestan por lo mismo, por una visión de multipolarismo, es decir, de que el globo, el planeta tiene distintos polos de poder, pero son confrontativos con Estados Unidos porque aceptan una idea antiimperialista según la cual Estados Unidos ha sido un hegemón que ha intentado controlar al continente americano en su conjunto para
beneficiar sus propios procesos de expansión capitalista. Estas son un poco las tres miradas a grandes rasgos de cómo está organizado el mundo. Ejemplo por ejemplo, qué redundante, ejemplo de el primero de los casos de esa idea pro-estadounidense, pues ahora mismo sería Milei. Y en su momento era Bolsonaro. Es cierto que Bolsonaro tenía una relación más personal con Trump que estratégica con Estados Unidos, pero tenía una mirada estratégica, o sea, una alianza estratégica también con Estados Unidos. Ejemplo del punto intermedio, de multipolarismo pero sin confrontación. Pues la mayoría de los gobiernos latinoamericanos del siglo XXI, buena parte de ellos, los gobiernos peronistas, kirchneristas en Argentina han seguido esa línea, los gobiernos del Frente Amplio en Uruguay, el gobierno de Rafael Correa en Ecuador, ¿qué más? El gobierno ahora mismo de Boric, más o menos, el propio gobierno de México. Lo que pasa es que México, con Morena quiero decir, México es un país tan grande, es un país tan importante en el continente, que aunque tenga una lógica un poco similar a la que tuvieron los Kirchner, desde Argentina me parece a mí, de multipolarismo y, digamos, negociar de tú a tú con Estados Unidos, pero no confrontar, el hecho de que lo haga México y no Argentina parece que son más confrontativos, cuando en realidad no lo son. Tienen una mirada pragmática, negociadora y multipolar. Y luego ejemplo del otro caso, de lo que sería un multipolarismo mucho más confrontativo, pues ya os los podéis imaginar. Los gobiernos del chavismo en Venezuela, el gobierno de Nicaragua, en cierta medida también el gobierno de Evo Morales en Bolivia, que como digo es una cuestión más de tono. No quiero decir que los que no son frontalmente confrontativos no confrontasen efectivamente en algunos puntos con Estados Unidos. Cuando los gobiernos de los Kirchner en Argentina llevan a cabo procesos de estatización de empresas dentro de los cuales había accionariado estadounidense, está confrontando con Estados Unidos, por poner un ejemplo. Lo que pasa es que la retórica no es esa. Y luego la otra cuestión es cómo piensan las relaciones con el resto de actores latinoamericanos, que se conecta mucho con la primera idea. Y en ese sentido están los que proponen que cada país latinoamericano unilateralmente salga al mundo, como el gobierno de Macri o ahora el de Milei en Argentina, el gobierno de... Pasa que Brasil y México aquí los sacamos afuera, porque son dos estados que tienen un cierto sentido, o es más esperable que lleven esta lógica por su propio tamaño, ¿no? Brasil es prácticamente un subcontinente y México es un país de 100 millones de personas. El resto sí que llama más la atención, ¿no? Cuesta entender por qué plantearían esa idea, pero bueno, la plantean. Y luego están los que apuestan por la integración regional, que también han sido en realidad los mismos de la lista del principio. También los gobiernos de Kirchner, los Kirchner en Argentina, Bolivia, Ecuador, bueno, ya sabéis qué gobiernos hacemos referencia. Y luego México y Brasil, cuando han tenido gobiernos un poco de esa ola progresista, pues Lula en Brasil y Morena ahora mismo en México, sí que es cierto que han apostado por ciertos niveles de integración regional, pero cuidando sus propios intereses por el propio tamaño que tienen, evidentemente. Tratando de impedir, para que se me entienda, que el resto de países se cuelguen de su poder económico. Esto pasó en su momento cuando aquellas famosas protonegociaciones por la moneda común latinoamericana, que Brasil era reacio. Brasil con Lula era reacio. No por una cuestión ideológica, sino por una cuestión de la disparidad de poder económico. Pero bueno, en esa lógica, esas modificaciones de la política exterior de los países latinoamericanos expresan también o explican también por qué hay tanto caos a veces en las relaciones con Estados Unidos, porque es muy cambiante. Y de hecho, si algo... No sé si diría bueno o malo. Si algo tiene de particular el sistema mexicano es que como los gobiernos son de 6 años, eso te da más continuidad en las relaciones con Estados Unidos. De hecho es que, claro, México va a tener 12 años consecutivos, que es una barbaridad, ¿eh? 12 años consecutivos de un gobierno de un mismo partido, con una misma idea de política exterior. En ese periodo de tiempo, Estados Unidos va a haber tenido a Trump, a Biden, quizá otra vez a Trump y quizá otro presidente después, en lo que duren los gobiernos de Moreno. O sea, para que dimensionemos. He puesto muchas cosas encima de la mesa, no sé si alguna en claro, pero...
No, sí, sí, a ver, la verdad que, o sea, yo creo que sobre todo, o por lo menos es una sensación mía, y es que en el caso concreto de México con Morena y con López Obrador, eh, sobre todo yo creo que Obrador tenía una figura de presidente muy, muy nacional. Es decir, ha sido un presidente que ha dejado en manos de Marcelo Ebrard, vamos a decir, su ministro de Asuntos Exteriores, ha dejado en su mano prácticamente todo lo que tenía que ver con los países, con las relaciones con otros países. Y realmente López Obrador ha sido pues, un presidente eso, muy nacional, muy de asuntos internos y salvo contadas ocasiones realmente no se ha desplazado fuera del país y bueno, ha estado muy pendiente de todo lo que ocurría en México en este caso. Entonces, es bastante, bastante llamativo esta cuestión, por lo menos a mí me llama la atención. Y sobre todo, en el fondo, yo creo que no han cambiado tantas cosas, digamos, en la relación con Estados Unidos. Quizás, como digo, se han podido agriar un poco a raíz del tema de fentanilo, por ejemplo, porque Estados Unidos acusa a México de estar detrás y de no hacer nada. Eh, pero sí, sí es cierto que quizá México, con este gobierno, digamos, no tan pro Estados Unidos, ya ha sacado un poco más las garras en cuanto a algún tema con Estados Unidos, alguna negociación, pero poco más, es decir, tampoco ha cambiado mucho. Y pues básicamente es un poco así lo que quería destacar. No sé, Edu, si hay así algún aspecto más que te gustaría notar. No, yo creo que tras prácticamente 3 horas de directo igual podemos emplazarnos ya con el chat al directo de mañana para poder descansar ya, que ha sido una jornada intensa, José? Hay que Sí, sí, esto es... no me digas que no sé ya ni a qué hora me levanté esta mañana y, y estoy viendo el reloj y digo, a ver cuánto duermo. Sí, en este bendito capitalismo, mañana otra vez hay que estar en pie a una cierta hora, o sea que nos va a tocar descansar. Exactamente, no, sí, sí. Sonte, quería poner un último ejemplo de cómo Estados Unidos no tiene realmente tan bajo control el tema bueno, su patio trasero, ¿no? La esfera de influencia América Latina. Y es con una anécdota que ha habido hace pocas semanas. Hubo una noticia de que el gobierno de Ecuador, de Daniel Noboa, iba a entregar bueno, cierto armamento de origen ruso a Estados Unidos. Se Sí, entiende que con la intención iban a de luego intermediar. Ucrania. Y Rusia, ojo, Rusia, no hablamos de China, no, Rusia, bueno, pues casualmente empezó a cancelar eh, permisos de exportación de bananas, de flores, etcétera, y bueno, se opusieron formalmente al de este armamento a Estados Unidos, se supone que era a cambio de pues, armamento estadounidense, etcétera. También tenemos que entender que todo esto en un contexto de varias visitas de bueno, altos cargos de Estados Unidos, también no me acuerdo del nombre de la jefa del Comando Sur de Estados Unidos que visitó Ecuador para apoyar al país bueno, en la lucha contra el crimen organizado y todo eso. Y a pesar de todo ese apoyo y de cómo Estados Unidos está ahí y demás, Ecuador finalmente detuvo esa acción y se echó para atrás. Se echó para atrás, no entregó ese armamento de origen ruso y realmente esos permisos de exportación que se habían pausado, pues se volvieron a reactivar. Entonces, ya no estás hablando ni de que China te presione, que te está presionando Rusia y tú ya estás tiritando. Entonces, dice mucho, aunque es un ejemplo tan minúsculo.